chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un video que sigue con el tema del regreso a clases. Y de hecho es un video que tenía muchas ganas de hacer y que ustedes me piden muchísimo, porque es el que hay en mi mochila para el regreso a clases. Pero bueno, este es un video que tenía muchas ganas de hacer, así que no hablemos más y empecemos con el video. Pero bueno, mi mochila es la Kanken clásica, como pueden verlo, es negra. Y además tengo este pequeño llavero de la NASA que me compré, lo compré en Wish, les dejo el link en la descripción por si lo quieren ir a comprar. Y bueno, es una mochila que tenía muchas ganas de comprar y por fin me animé a comprarla. Es bastante grande y además una de las particularidades que más me gustó es que la mochila la puedes abrir entera, entonces te da mucho más espacio para organizar bien todo lo que quieres poner adentro, así que bueno, estoy muy contenta. Y también acá tiene este compartimento para poder poner el computador o un iPad, así que está genial. Pero bueno, ahora sí, empecemos con lo que realmente importa, que es la mochila. El primer compartimento que les quiero mostrar es este, que he sacado de Tengo lo Esencial. Cuando lo abro, lo primero que veo son mis llaves, por supuesto, porque sin esto no puedo entrar a mi casa. Y además acá tengo las llaves de mi locker, así que bueno, las tengo en el compartimento que es más accesible para siempre tener acceso a mis llaves rápidamente. Después, algo también muy importante es la tarjeta de mi liceo. Es una tarjeta así que tú pones en un lector automático para que la puerta de entrada se abre, porque sin esto no puede entrar, ya que las puertas son automáticas en mi liceo. Entonces sin esta tarjeta no puedo acceder al liceo, así que es muy importante. Después también tengo unos pañuelos por si los necesito. Después lo siguiente que veo son mis audífonos, que son los AirPods de segunda generación, son estos. Y además esta carcasa también me la compré en Wish, si se la quieren comprar también les dejo el link en la descripción, porque yo no puedo vivir sin música. Realmente la música es toda mi vida, me encanta estar con música. Además para el liceo me demoro un poco más de 5 minutos, así que para no caminar sin música me pongo audífonos. Lo siguiente que tengo, pero que realmente esto más no tengo en mi mano, es mi teléfono. Es el iPhone 7 Plus y lo tengo hace ya desde 2 años. Luego tengo este gel para las manos que es de la Roche-Posay. Y bueno, también con todo esto de esta situación actual, tener gel, sobre todo cuando voy al liceo, porque yo el 1 de septiembre retomo las clases en presenciales. Tengo la suerte de estar en Francia, que es un país donde la situación está bastante controlada para ir a clases presenciales. Por supuesto, este gel es muy importante. Y por último, también lo que tengo en este compartimento serían 2 mascarillas, y por supuesto para que no se ensucien con lo que está de más o que no toquen los otros objetos que tengo también acá en este compartimento. Siempre lo tengo en una bolsita. Ahora, como no las he utilizado aún, las tengo en la bolsita con la que venían, pero si no, siempre tengo en una bolsa Ziploc. Pero bueno, esto es todo lo que tengo en este compartimento. Yo ahora les quiero mostrar los compartimentos de los lados. Y en un lado solo tengo una cosa, que sería una botella, que acá siempre tengo agua o café. Generalmente cuando hace calor pongo agua y cuando hace frío en las mañanas me pongo café. Y además esta botella es genial, es un termo, porque tú cuando aprietas acá la pantalla te aparece la temperatura. Ahora, como no hay nada dentro, no le he puesto nada, aparece la temperatura ambiente, que sí hay 30 grados, pero bueno. Ahora sí podemos pasar al compartimento realmente interesante, que sería el más grande, que está acá. A primera vista, cuando abres mi mochila se ve algo así más o menos. Como pueden ver, tengo bastantes cosas, pero son realmente mis esenciales para clases. Y lo primero que veo es mi billetera, que es de cuero y bueno, es bastante simple. Y no la pongo en el compartimento de adelante y el más pequeño, porque está realmente muy expuesto y además no me cabe. Así que acá en mi billetera tengo todo. Tengo mis tarjetas de crédito, tengo la tarjeta para el gimnasio, o bueno, todo lo que sea dinero importante y tarjetas está en mi billetera. Así que si me quiero ir a comprar algo para el almuerzo o simplemente necesito dinero para algo, la billetera es importante. Luego también lo que veo que esto cambia a veces en unos días es un libro. Yo soy una persona a la que le encanta leer y es por eso que un libro para mí es esencial. No puedo salir a ninguna parte sin un libro. Y ahora mismo estoy leyendo este de Nietzsche, que sería La Généalogie de la Morale. Y como lo estoy leyendo actualmente, lo llevo a todas partes, y todas partes significa en el colegio, para que por ejemplo si tengo una hora libre y no sé qué hacer, pueda leer el libro. Luego también tengo mi calculadora, que sería la Numworks. Como pueden ver acá, es una calculadora genial, es así que lo pueden ver, es blanca, muy linda, es una calculadora genial. Y yo la necesito porque estoy haciendo estudios científicos, entonces sin calculadora no puedo hacer nada. Tengo literalmente 9 horas de matemáticas a la semana, así que sin calculadora sinceramente no puedo estar bien en las clases o en las pruebas, porque en mi caso la calculadora está permitido. Después también tengo un esencial que es muy importante, y sería mi agenda. Como pueden ver, es una agenda bastante colorida, es algo
algo que yo en años pasados no hubiese comprado, pero ahora quería tener cosas un poco más coloridas. Así que sí, es una agenda normal de 2020-2021, que es este año escolar. Así que sí, como tengo mi agenda para anotar todo lo que me dan de tareas y de pruebas, para mí no puede faltar en mi mochila. Las dos cosas siguientes son más para mis apuntes. La primera sería estos estabilo de 15 colores, son colores pasteles, así, son de punta fina porque los utilizo principalmente para decorar mis apuntes, así que me gusta tenerlos a mano acá en mi mochila. Y lo segundo sería este pack de 18 lápices de colores, que esta vez lo utilizo más bien para geografía o para los esquemas en biología, así que también cuando tengo esas clases me gusta tenerlo en la mochila para siempre tenerlo a mano y no tener que estar pidiendo a mis compañeros si me pueden prestar lápices de colores. Después también tengo dos cosas que les quiero mostrar, que serían mis estuches, porque sí tengo dos estuches. El primero que sería este, que es mi estuche principal, y este es mi estuche principal porque es bastante pequeño y acá solo tengo mis esenciales que les voy a mostrar ahora mismo. Y lo primero que tengo sería mi Apple Pencil, porque después ya les voy a mostrar para qué lo utilizo, pero sí, el Apple Pencil siempre lo tengo acá en este estuche porque es bastante frágil. Después tengo mis dos lápices que son los esenciales que utilizo más, que sería el lápiz negro, el rojo. Estos son los B5 de High Tech Point de Pilot de 0,5, son realmente mis lápices favoritos. Después tengo una goma que aún no he sacado el plástico porque también me la compré hace poco, que sería una goma negra así de Muji. Después tengo un portaminas. Tengo este lápiz, es el Pentel Touch negro, que lo utilizo principalmente para los detalles de mis apuntes, así que muy importante para decorarlos y hacer que queden bonitos. Y tengo esta regla de 15 centímetros, que también es una de estas reglas que se abren y se convierten en reglas de 30 centímetros, así que muy útil también para las clases. Y por último, en el compartimento que está ya acá, tengo solo dos cosas. Lo primero serían minas para mi portaminas, son de 0,5 milímetros. Y por último tengo este pequeño pack de post-its, y básicamente son colores cálidos y yo lo utilizo para marcar libros y todo eso cuando tengo que analizar libros para las clases. Así que sí, eso sería lo que hay en mi estuche principal. Luego tengo mi estuche secundario, que sería este. Este terciopelo tiene estrellas y es muy lindo y sinceramente me encanta. Y acá tengo lo que no serían mis esenciales. Esto no lo saco todas las clases porque a veces no lo necesito. Simplemente tengo un compás. Tengo un destacador amarillo que tampoco no uso mucho. Después tengo los dos otros colores de los mismos lápices que ya les mostré, pero sería verde y azul, que son los colores que menos uso. Pegamento en barra, un Tipex líquido, un corrector pero esta vez en cinta para las pruebas, unas tijeras, un sacapuntas y por último scotch. Y listo, eso sería lo que tengo en mi estuche secundario. Después lo siguiente que puedo ver es mi cuaderno de matemáticas. Bueno, yo tengo dos clases de matemáticas, pero este lo voy a estar utilizando para una de ellas, que sería para matemáticas de especialidad. Es de tapadura negro, pero una tapadura que se puede doblar, así que está bastante genial. Y lo voy a estar utilizando para matemáticas este año, para escribir la materia. Y después también para matemáticas, pero no para escribir la materia, sino que para hacer ejercicios. Me compré tres, pero bueno, ahora solo tengo uno porque es el que estoy utilizando. Este cuaderno de Moleskine es negro y las hojas también son así. Simplemente utilizo este cuaderno para ejercicios. Después lo siguiente que veo sería ya mi iPad, que es la razón por la que tengo mi Apple Pencil. Mi iPad es el de séptima generación, es decir, en 10,2 pulgadas. Bueno, le compré esta pequeña funda para que no se maltratara. Y sí, acá en mi iPad realmente tengo muchas cosas, sobre todo para estudiar. Acá puedo tomar apuntes, puedo ver PDFs, estudiar de libros y realmente hacer de todo. Y de hecho, si quieren tener un video más específico sobre lo que tengo en mi iPad, se los dejo acá por la que está viendo en la pantalla, porque les hice el que hay en mi iPad, así que ahí tienen toda la información de lo que hago y sobre todo cómo estudio con mi iPad. Obviamente no lo llevo todos los días porque a veces no lo necesito, y también hay días en los que me gusta alternar con mi computador. Este es el MacBook de 2019, es el último que ha salido por ahora, y cuando tengo clases más pesadas en las que simplemente tengo que escribir como historia, geografía, me gusta llevarlo a clases, así que así puedo ahorrar tiempo y escribir más rápido en mi computador. Pero bueno, lo siguiente que hay en mi mochila sería mi cuaderno de física y química. Este es el cuaderno que más me gusta porque es un cuaderno White Lines y básicamente su particularidad es que tiene las líneas acá blancas, entonces cuando escribes tu materia se ve muchísimo mejor, resalta más, así que lo encuentro genial, sobre todo para física, que es mi materia favorita del colegio, así que estoy muy contenta con este cuaderno. Y para los ejercicios de física tengo este cuaderno que es bastante pequeño para ejercicios, simplemente nada de otro mundo. Luego lo siguiente que tengo, que es para escribir mi materia, ya que no utilizo cuadernos para todas las materias, si no mi mochila estaría demasiado pesada, más de lo que ya está. Tengo este bloc de notas de Rovia, es negro y básicamente tiene hojas así, y acá
ya escribo todo lo que sea en materia de historia, de geografía, de filosofía, de lenguas como inglés o español. Y después, por supuesto, para guardar esas hojas y que no se pierden o que no se arruinen en mi mochila, lo pongo acá, que es una carpeta del estilo de acordeón. Como pueden ver, así se abre. Y acá simplemente tengo el nombre de las materias para poder tener bien las hojas clasificadas. Realmente hace que mi mochila esté mucho, pero mucho más liviana. Así que sí, este archivador negro súper simple para mi materia. Y luego lo último que veo en mi mochila sería ya una carpeta, así es transparente con pequeños detalles como si fuera pintura. Y es una carpeta en la que guardo estas pequeñas hojas dobles, son así. Son realmente hojas como que tú puedes abrir así, porque son las hojas que yo utilizo para las pruebas, porque cuando tengo una prueba tengo que escribir varias páginas, a veces he escrito hasta 8 páginas, entonces para no tener que estar con hojas dobles a cada rato escribiendo y sacando hojas, escribiendo, sacando hojas, es mucho más simple tener este tipo de hojas. Entonces lo guardo en esta carpeta, que también adentro de esta carpeta guardo papeles que me dan, por ejemplo, mis profesores, y que no tengo tiempo de guardar, todo ese tipo de cosas. Es muy útil tener una carpeta para todo eso, así que es lo que tengo en mi mochila. Pero bueno, esto sería todo lo que tengo en mi mochila. Pero bueno, chicos, este ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya encantado. Y si es así, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse aquí abajito a este canal para que puedan ver más videos como este. Ya saben que los quiero muchísimo y la próxima semana seguimos con los videos del regreso a clases, así que estoy muy contenta. Pero bueno, los quiero un montón y nos vemos a la próxima. ¡Chao!